¿Qué tal, mi gente? Muy buenas noches. Gracias por estar siempre conectados en nuestro programa. En esta edición de Detrás del Éxito vamos a conversar con un profesional de vocación inquebrantable y un verdadero referente del periodismo peruano. Él tiene toda una vida dedicada a contar historias con rigor, humanidad, pero sobre todo con pasión. Porque el verdadero éxito es también cumplir tu propósito de vida. Y por supuesto, hacer lo que más amas. Le damos la bienvenida al gran Chema Salcedo. Chemita. ¿Cómo te va, Kenji? Bueno, para mí es un honor, Chema, estar aquí sentado contigo, entrevistándote en mi podcast. Es muy exitoso. Todos sabemos de tu larga trayectoria y del impacto que tú has tenido en diferentes generaciones aquí en el Perú. Y tú eres obviamente un referente del periodismo nacional. Lo que pasa es que tengo mis años. He caminado bastante. He ido a diferentes lugares. Y entonces la gente me recuerda un poco por eso. Porque he tratado de viajar, lo he hecho por chamba, más que por placer. He visitado a mucha gente, he estado en épocas duras, en épocas más suaves. He tenido una vocación natural, te voy a decir, probablemente enseñada en el colegio y de curas en el que yo estudié, los jesuitas. Los jesuitas. Colegio de Inmaculada. Tú eres de los Sagrados Corazones. Sagrados Corazones, Recoleta. Yo soy Inmaculada. Una época, la Recoleta quedaba en el centro de Lima. En la Plaza Francia. Entonces, en la Plaza Francia. Entonces había una rivalidad entre la Recoleta y la Inmaculada, porque estábamos cerca, nosotros estábamos en la Colmena. La Recoleta tenía su terno plomo con un granate y nosotros teníamos nuestro saco azul, nuestra camisa celeste y nuestra corbata azul. Entonces había rivalidades, Recoleta con Maristas, con Inmaculada, con Santa María, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tiempo ya pasó y ahora somos hermanos en la paz. Oye, Chema, y en esa época los colegios eran de hombres, ¿no? El Recoleta era solo de hombres, ¿no? Solo de hombres. Inmaculada, solo de hombres. La educación mixta en aquella época, tú eres mucho más joven que yo. Yo te estoy hablando de los años 50. Yo llegué al Perú de España en el año 51. Entonces yo estudié primero en el colegio infantil de la Inmaculada, que quedaba en la calle Petito Arte de Miraflores, regentado por unas monjitas. Ahí me llegaba el ómnibus. El otro día, hace poco tiempo, paso de nuevo por ahí caminando, en una de mis caminatas, y digo, wow, voy a entrar a este colegio no está casa. Toco la puerta, nadie me abría. Finalmente abre una señorita por una ventanilla y me dice, ¿qué desea, señorita? Yo soy una persona de tantos años de edad, he estudiado en este sitio, etcétera, etcétera, ¿podría pasar? ¡No! ¡Pah! Me botó. Chema, o sea, tú eres del Colegio Inmaculada. La Inmaculada. ¿Cómo eran los sacerdotes en esa época? ¿Eran verdes? Y te cuento lo siguiente, a mí me toca una generación de curas jesuitas, la mayoría de los cuales estaban estudiando para ser curas, o sea, eran novicios, digamos, españoles que los mandan a Lima. Estamos hablando de la España muy conservadora, de la época de Franco, después de la Guerra Civil Española, ultra conservadora. Pero ellos no eran conservadores, o sea, ellos eran jóvenes. Y cuando llegan al Perú, sufren una especie de cambio. Entonces nosotros, en el fondo, nos ganamos. Cambio en el sentido de... Mental, psicológico. Ok. Entonces nosotros nos beneficiamos de ese cambio de actitud. Y yo tenía profesores muy buenos. Por supuesto había profesores peruanos también, ¿no? Que eran laicos. Y curas peruanos muy pocos había. La mayor parte eran españoles. Entonces he tenido yo la suerte. Yo, por ejemplo, he tenido educación sexual con los curas. ¿En esa época ya daban esa época, educación sexual? Bueno, teníamos el libro de texto escolar con un profesor, pero con los curas hablábamos de sexo. Ah, sí. Hablábamos. Esto es una cosa que a mucha gente le puede parecer sorprendente. Para mí no es sorprendente. O sea, cuando yo escucho hoy día que dice el tabú del sexo, no entiendo de qué me están hablando. Porque yo he tenido charlas
con curas que me hablaban completamente y con bastante libertad. Por supuesto, no estaban de acuerdo con el sexo prematrimonial ni nada, ni la masturbación ni nada. Pues eso es lo normal que yo debo esperar de un cura. Pero de todos los demás temas, señor. ¿En quinto de media o desde primero de media? Segundo, tercero. Segundo, tercero. Ah, cuando ya las hormonas empiezan a... Empiezan a aflorar las hormonas, se produce una revolución mental, hormonal, etc. Entonces la gente va cambiando, los muchachos van cambiando, cambian de ideas, cambian de todo. Y a mí yo sinceramente para mí ha sido muy grata mi educación. No soy uno de esos que dicen, ay, la época del colegio fue la mejor de mi vida. Yo no, es una estupidez. Yo no digo eso, pero que me perdonen. Bueno, a mí, Chema, sí me tocaron sacerdotes que eran, pero Muy conservadores. bien verdes. Había un cura, era verde, pero era muy buena onda, el padre Hubert Lancier. ¡Buah! Hubert Lancier. Y Me vas a hablar a mí de Hubert Lancier, viejo. el padre Lancier era, pero así, pero súper estricto. Claro. Pero tenía un corazón Extraordinario. impresionante. Lancier ha sido un héroe, hermano, al Perú. Él ha sido el capellán, yo lo he conocido, yo le he hecho entrevistas. Yo he ido con él al Lurigancho. Yo he conocido, cuando tu papá forma la famosa comisión para revisar los procesos de los terroristas, está Lancier, Jorge Santisteban de Noriega, que era el defensor del pueblo, y el que era ministro de Justicia de esa época, no recuerdo su nombre, tenía unos anteojos verdes. Entonces, ¿por qué tu papá le tenía a Lancier esa confianza y por qué él respetó las recomendaciones de Lancier? Porque Lancier se había ganado sus galones en Indochina, en Vietnam. En Vietnam, en la guerra, ¿no? Exactamente. Y era más valiente que Superman, viejo. El padre Lancier un día me quedé dormido en su clase, Chema, A su madre. y me levanta con un motazo. Pero, no, el padre tenía un corazón. Yo he escuchado unas historias de él, de los penales. Fenomenal. Por ejemplo, cuando el padre o la madre de uno de los terroristas ya estaba por partir, le daba el permiso para que salga del penal y se pueda despedir de su ser querido. De eso se habla poco. Hay que decir lo siguiente. Cuando ya cae lo peor de la... O sea, ya cae Abimael, etc., se afloja todo el fenómeno terrorista, ¿no? Y entonces le presentan al presidente Fujimori un paquete de indultos. Y él firma los indultos. ¿Por qué? Porque entendió que los famosos jueces sin rostro obviamente habían cometido excesos, porque todos estábamos al día agotados. Entonces teníamos que defendernos. Y eso ocurrió. De eso se habla poco. Oye, Chema, tú vienes de España a Perú. Sí, señor. Del País Vasco. ¿De qué parte de España? De Bilbao. Yo soy de Bilbao. Bilbao es la capital de Vizcaya. Nosotros somos vascos. Ah, es por eso que tú no tienes esa seta, ese ceseo. Nunca he tenido. Bueno, pues, quiero decirte, he venido a los 4 años. ¿Qué Vamos a hablar ceseo voy a tener ya? Pues? Claro. Ah, peruanazo eres, pues, Chema. Peruano. Y te digo algo más. Yo no quería bajar del barco. En barco era en esa época. Barco, 28 días. 28 días. 28 días. Y hoy nos quejamos por viajar esto Sí. 6 horas. Ay, 6 horas, qué pesado el viaje. Bueno, la gente, son los tiempos. El barco era el Reino del Pacífico, una compañía británica, inglesa de vapores, Pacific Steam Navigation Company. 28 días. Y durante esos 28 días yo me hago amigo de los mozos, de los cocineros. Y a la hora que ellos terminaban su chamba, se servían sus cervezas heladas. Era mi pasión. O sea, terminaban de chambear los mozos y se pegaban su chela. Su chela, y yo por supuesto me metí ahí a mirarlo, ¿no? Entonces yo comienzo a hablar ciertas palabritas en inglés. Y me debo haber tomado una media chela mínima a los 4 años de edad. Llegas al Perú, Así llegó al Perú. vas al Colegio Inmaculada, Colegio Inmaculada. pero ¿en qué momento, Chema, sí sentiste, no, Perú ya es mi jato, me quedo acá en Perú? Quedo acá en Perú, claro. Yo para eso tuve una lucha, porque en el colegio
Claro, bullying siempre ha habido. Yo no he sido bulleado. Pero como yo figuraba como español, entonces algunos me hacían bromas sobre esto, ¿no? Por un lado, por otro lado, y por otro lado, mi nombre es José María. ¿Qué te parece para hacer bullying? Pucha, se presta, ¿ves? ¿No? Un bocato de cardinal. Claro, Uno que se llama la María. precisa. Entonces, pero a mí me llega, porque en mi tierra todos son José María, porque en mi País Vasco, todos son José María, Luis María, etcétera. Porque yo nazco el día de la advocación del santo nombre de María. Entonces ahí se pone la palabra José María y es muy común el nombre, Pedro María, todo eso. Entonces yo tuve cierta lucha por ese lado. Cuando me termino de hacer peruano, en realidad, comienzo a ser peruano en realidad al poco tiempo. Un buen día me llevaron al Estadio Nacional mi papá Pepe y mi tío Domingo al Sudamericano de Fútbol del año, te vas a caer de espaldas tú, 53. 53. El Estadio Nacional había sido inaugurado poco tiempo antes. Hacía calor, pero estaba todo iluminado. No había muchos estadios con luz nocturna para jugar de noche. Entonces yo entré ahí. Impresionante, me imagino. What? Dije, ¿qué es esto? Y el primer partido que vi fue Chile-Bolivia. Por Chile jugaba un famoso arquero, el rubio, un gringo, Livingston, un personaje raro. Entonces mi tío, que estaba viviendo en el Perú desde el año 37, me dice, mira, este es Chile de rojo y este es Bolivia de verde, creo que era. Hubo una guerra, fue la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, Perú apoyó a los bolivianos y chinos. Y entonces dije, comencé a entender un poco la lógica. Y la historia para mí siempre estaba ligada al fútbol. Bueno, y llegando a mi casa, o al día siguiente, en una hoja de cuaderno, hago un dibujo que consiste en lo siguiente. En un plano está un barco navegando con la bandera peruana. Y abajo están dos futbolistas legendarios de la época del 40 y el 50. Toto Terry de la U Ok. y Navarrete, que le hizo un gol a Brasil. Y salen con sus uniformes peruanos. Mi peruanidad viene por el fútbol. Y el fútbol ha marcado toda mi vida. En el colegio jugaba, era más o menos. Por supuesto, como todo niño bien nacido, tú quieres ser futbolista profesional. Mira, este es un cuadro realizado, es un collage que ha realizado un pintor hondureño. Y acá está Ahí está tu dibujo del barco con la bandera peruana. lo del barco y lo de los dos futbolistas. Este es, así me dicen peruano. Después adquirí la nacionalidad. ¿Qué edad tenías ahí cuando hiciste el dibujo? Pues 6, 6 años. 7. Este es el dibujo que les digo. Esto fue incorporado por este artista que te cuento, hondureño. Gracias. ¿Cuándo supiste que el periodismo no era solamente un trabajo, sino tu Ya. forma de estar aquí en tierra, en esta vida, En este mundo, en este mundo? te cuento, yo nunca estudié periodismo. En el colegio había un círculo de periodistas escolares, hacíamos folletitos al mimeógrafo y periódicos murales en el colegio, Claro. los periódicos murales. El periodiquito que hacíamos nosotros se llamaba Los Gallinazos, Los gallinazos. porque a los curas le decían gallinazos, porque eran de negro. Qué buena. Nosotros por joder un poquito pusimos Los Gallinazos, pero a los curas les parecía bien. Entonces yo entrevisté, mis primeras entrevistas son a dos personajes de la tele. Uno se llama Kiko Ledgard, famosísimo presentador que triunfó en España muchos años, ustedes no lo han conocido, y que regresó a Lima, y me parece que fue en el Hotel Country o en otro sitio parecido,
comenzó a caminar por un muro, porque era un acróbata, hacía peripecias, y se cayó. Y quedó en muy mal estado de salud. Y mi segundo entrevistado fue Tulio Rosa. Tulio Rosa. Yo tenía 16 años de edad, o 15. Entonces, para mí, Tulio Rosa fue también una lección de peruanidad por una razón. Tulio Rosa era el serrucho que bajaba a Lima. Los criollos se burlaban de él por ser serrano, pero él le sacaba la vuelta a los criollos. Y era mosca. Y era un serrucho mosca. Entonces yo, a través de él, comencé a mirar el fenómeno del mestizaje, el fenómeno de las migraciones en el Perú. De repente estoy exagerando, no creo que haya sido tan inteligente a los 15 años, pero bueno, estoy inventando de repente un poco, pero sí el primer germen para tratar de entender por qué la gente venía a la ciudad, porque yo también era migrante. Oye, Chema, ahorita que me cuentas historias, tú tienes esa facilidad de construir historias. ¿Cómo era construir historias en los 70 cuando no existía internet, no habían celulares, no existían redes sociales? ¿Qué tenías que hacer? ¿Caminar? Tenía que Mirar, primero, conversar con la gente. además de eso no había casi teléfonos. O sea, el teléfono que tú usabas era la moneda. No sé si todavía existe eso. Bueno, yo chapé la época del ring. El ring, ya. Antes del ring venía la moneda de 50 centavos y la moneda de un sol. Entonces, todo tomaba más tiempo. Tú no podías decir, a ver, voy a buscar esto, anda a la biblioteca, o si no habla con tal persona, tenías que hablar con la persona, santo cielo, y caminar. Hoy día es mucho más fácil. Ahora todos los tienes en la pantalla del celular. Todo está en tu celular. O sea, esta revolución de que todo llega con un celular, jamás nadie la imaginó. Yo por lo menos nunca la imaginé. Y la verdadera revolución mundial que se ha producido es la de las comunicaciones. Por supuesto, los jóvenes no se dan cuenta porque ellos han nacido con todo, pues, ¿no? O sea, ellos han nacido con celular, con computadora, con internet, con no sé qué, y todo. Entonces todo les parece normal, pero no es normal. Oye, Chema, una de tus historias, de tus crónicas, te haces pasar por enfermo mental para meterte al Arco Herrera. Exactamente. ¿Cuál fue la motivación? ¿Ah? Yo trabajaba para la revista ¿Qué Hacer? Tú no la has conocido. La revista ¿Qué Hacer? Era la revista de una ONG muy positiva, DESCO, tirada para la izquierda, y yo estaba tirado para la izquierda también en esa época. Pero esto formaba parte de un gran reportaje que yo quería hacer. La salud mental en el Perú. ¿Cómo está la salud mental en el Perú? Entonces, un día salió una noticia, en el hospital de Arco Herrera, un loco, entre comillas, le mete un ladrillazo a otro y lo mata. A su madre. O sea, un loco había correteado. Entonces yo llamé al hospital. Señorita, soy fulano de tal, periodista, jiji, acá hay tal publicación. ¿Podría permitirme ingresar? De ninguna manera, eso está prohibido. Usted quiere jugar con la salud mental de los... Bueno, colgué mi teléfono. Y dije, este está un poquito... ¿Cree que yo no voy a entrar? Ya con eso me incentiva a entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Me caracterizo yo como una persona pues, depresiva, tenía pelo un poco grande, etcétera, una chompa, etcétera. Y me voy con mi maestro. Mi maestro es el Chino Domínguez, el gran fotógrafo peruano. Y él llevaba la cámara en una bolsita. Y en la bolsita había recortado un círculo y ahí estaba el lente. Entonces primero yo pasaba a que me hagan una especie de triaje, ¿no? Entonces me comenzaban a conversar, una señorita un poco joven, digo, o sea, lo que te quiero explicar era fácil de engañar. ¿Qué, Chema? O sea, fácil de engañar. Pasaste como loco. Todo. El triaje, el examen, todo. Todo. Se pagaba un ticket de 5 soles.
Y el Chino Domínguez me llevaba a mí, ¿no? O sea, pobrecito, estoy llevando a pesar. Y hemos comenzado ya a caminar por el hospital 3 días. Y por supuesto, yo era, ahí me servía yo era el escudo del Chino. Entonces yo me sacaba un parda con los famosos cigarrillos Inca. Yo llevaba un pocotón de cigarrillos Inca acá. Entonces llegaba un parda, sacaba un cigarrillo, los fumadores, ¿no? Y el Chino de mí fotografiaba. Al final, el reportaje fue más fotos que texto, que es lo que yo quería. Porque yo cuando trabajaba con el Chino Domínguez, yo no escribía una línea si él no terminaba de revelar las fotos. La foto es más poderosa que la palabra. Bueno, después de eso, con todas las fotos, reunimos a 2 famosos psicoanalistas, el doctor Rodríguez Rabanal y el doctor Max Hernández, y le dijimos que analicen las fotos. Con eso se completó el reportaje. Por alguna extraña razón, me he encontrado en universidades y sitios a jóvenes, mucho más jóvenes que tú, recién ingresados al periodismo, que me preguntan sobre ese reportaje. Yo digo, ¿por qué diablos tú me preguntas por ese reportaje? Porque ni siquiera había nacido tu papá. Yo no sé si había nacido tu abuelo. No, sino que no saben cómo responderle. A costa de ese reportaje me han pasado una serie de cosas positivas, como por ejemplo en Nazca, hacer que el dueño de una compañía de transporte de pasajeros, de ómnibus, y llego yo porque yo quería llegar a Puquio, porque habían encontrado el cadáver de un tipo. Bueno, no me dio por esa historia, pero no podía entrar al ómnibus. Entonces yo llego con el cura de Nazca y con el Chino Domínguez, por supuesto, al puesto donde están vendiendo los tickets Del bus. del bus. Y había un chico que estaba así. ¿Usted es? ¿Soy quién? ¿Usted es este? Estaba leyendo eso. Sí, no, me dijo. Y por favor le dijo, el chino le dijo, cuidado que es muy peligroso. En las noches es muy peligroso. Entonces el chico, o sea, ¿cómo puede haber ocurrido eso? ¿Por qué sea esa casualidad? ¿Hay astros? ¿Qué diablos hay? Entonces el chico, papá, ha venido el señor loco de la foto. Y dice, qué peligroso. Su viejo salió corriendo. ¿Qué necesita? 2 tickets. Hazle caso que no se pone bravo. Para no estamos bravos. Dame 2 tickets. Ya, doctor, ya me decía doctor, ya doctor, ¿cómo no? Llegó el bus. ¿Qué crees que hizo? Bajó a 2 partes del ómnibus. Los bajó. ¿Para qué entren ustedes? Los locos. La pregunta ¿era justo que los bajara? No, porque ya pagó su ticket desde Lima. Pero si el periodista tiene que elegir entre esa injusticia obvia que estoy cometiendo, pero tratar de cumplir su misión, el periodista cumple su misión. Chema, viajaste a Argentina en plena guerra de las Malvinas. Claro, es correcto. Argentina estaba en guerra con Inglaterra. Sí. Y querías entrevistar al Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, claro. ¿Qué lección te dejó? Bueno, Sábato era un personaje literario muy importante. Yo acababa de leer una novela de él que se llama Sobre héroes y tumbas, un clásico de Sábato. Entonces, caramba, dije, acá, ya estoy acá, voy a llamarlo. Yo lo llamaba y a veces me daba cuenta de que él me contestaba el teléfono. Pero no se encuentra, ha salido. Yo dejaba mi nombre, Pero tú sabías que era él. Yo me daba cuenta que era él. ¿Por qué? Por el timbre de su voz.
Y entonces yo contraté, me acuerdo, me hice muy amigo de un fotógrafo, un muchacho argentino, estupendo, que se tuvo que ir a Argentina, murió en Noruega. Y él tenía contactos en el aeropuerto, todo eso. Y un día me dice, sábado se va a España, va a estar en el aeropuerto tal día, tal hora. Coño, vamos, pues. Él tenía su carrito, me llevaba a todas partes. Yo estaba vestido de azul, como estoy ahora, con una casaca. Y me paro en la puerta del aeropuerto. Llega el carro el sábado. Su hijo manejaba. Su señora iba adelante y él iba atrás. Para el carro y el chico, el muchacho, el hijo, abre la maletera del carro y saca las maletas. Al toque yo digo, por favor, yo agarro las maletas. Síganme, me siguieron. Pues. ¿A dónde vamos? A Iberia, perfecto. Los pasaportes, por favor. Tickets, todo. Pim, pam, pim, 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 pam. Maletas, pim, 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 pam, pam. Muy bien, señor Sábato. Se metía la mano en el bolsillo para darme mi billete, pues. Lógicamente, yo un maletero, estaba de azul. Le dije, no se moleste. Yo soy el periodista peruano que lo ha estado llamando para hacerle una consulta. Porque yo tengo una obsesión de escribir una novela de 137 páginas. Como usted no me ha querido contestar, se lo hago a la cara. ¿Qué le parece que yo quiera escribir una novela de 137 páginas? Me parece una boludez, me dijo. Es una completa boludez. Ya, muy interesante. Entonces le dije, quiero hacer una entrevista. Y no, pues estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, no puedo. Porque me tengo que embarcar en el avión. Y le dije, pero en el avión dan películas. Oiga, me dice, ¿a quién se le ocurre? ¿Usted ve películas en un avión? No, le dije, pero usted con Jack Lemmon. ¿Con Jack Lemmon? Bueno, me dijo, gracias, Jack Lemmon. Fue a su madre. Y aceptó la entrevista. Llamamos a un tipo del aeropuerto, nos metimos, saqué mi grabadorita chica, Sony, professional, ahí lo máximo, ¿no? Sony. Y el viejo comienza a hablar. Entonces la conversación mía gira de la siguiente manera. ¿Dónde está Alejandra? ¿Quién era Alejandra? Alejandra era el personaje femenino de su novela. Y se trata de un muchacho enamorado de ella, que la va a buscar y no la encuentra. Y se siente en una banca del parque Lezama, esperando que llegue. Entonces yo le dije, personaje de ficción todos. Le digo, maestro, ¿dónde está Alejandra? Y no sé, me dice, se ha perdido. Hace tanto tiempo que no la veo. Yo quisiera verla, la extraño tanto. O sea, comenzamos, digamos, en un nivel de ficción, para después ir aterrizando, ¿no? Lo curioso que me llamó es que se está haciendo con esto. Su señora le corregía. Su señora decía, ay Ernesto, ¿cómo se te ocurre decir esta barbaridad? Cambia. No le gustaba una cosa que había dicho. Pero decía, no se preocupe. No. Repite de nuevo la pregunta, la respuesta. Lo tenía como un chico, como un chico. Un saco largo. Era un súper saco largo. Un súper saco largo. Me acuerdo mucho, se llamaba como mi mamá. Eso me pasó en... O sea, tienes que tener un poco de suerte. Para hacer un reportaje, tienes que tener... Oye, Chema, o sea, para conseguir la entrevista, el reportaje, tienes que ser, pero avesado. A osado. veces sí. En ese caso tuve la suerte... Te la tienes que ingeniar también. De ingeniar, de que un pata, mi fotógrafo de Argentina, tenía información de adentro. Claro. Como siempre, ¿no? Oye, Chema, tú siempre has sido muy crítico de las redes sociales. En gran parte, sí. Y ahora, y ahora tú como periodista, ¿qué sientes cuando ves que cualquier persona se para frente a un aro LED
una cámara de celular y empieza a informar sin mucho rigor, ¿no? Que no informan ya, porque el periodismo es trabajar con hechos. Ok, Yo tengo que probar lo que digo, yo no puedo... Mi opinión es que la Tierra es plana, pero esa opinión tú no la puedes dar porque científicamente está probado que no es así. Entonces, pero hoy día hay tal facilidad para salir al aire que obviamente mucha gente está... Y además hemos entrado a una edad, un momento, en el que las pruebas ya no son muy necesarias para creer las cosas. claro, o sea, ahora hay bastante noticia bamba, ¿no? Todo su madre. Te voy a decir, con motivo de mi salida de PBO, han estado sacando caras mías diciendo cosas que yo no he dicho. O sea, eso tú le agregas las redes sociales, más repotenciado con la inteligencia artificial, Es terrible. ya no sabes si realmente la imagen es verídica Es o bamba, ¿no? peligrosísimo porque la inteligencia... Hasta la voz te la La voz clonan. te la sacan. La inteligencia artificial se ha perfeccionado a un nivel artístico. Entonces, evidentemente, ya no puedes distinguir. Nosotros a veces podemos distinguir porque estamos en el medio un poco más. Tienes el ojo, Pero la masa, claro. el público masivo, está inerme, indefenso ante la mentira y ante la falsificación. Ese es el drama de nuestros tiempos. Chemita, o sea, ¿tú crees que la información se ha democratizado o la verdad se ha banalizado totalmente? Las dos cosas. Ambas. Es una combinación. Peligrosísima, ¿no? Para mí es muy peligrosa. La verdad, Porque eso puede tener hasta implicancias penales, ¿no? pero por supuesto que debería tener implicancias penales. La verdad ya no está de moda, mi estimado colega. La verdad ya fue, ya pasó. Lo que está de moda es la tontería dicha con gracia. Está de moda la mentira que te fanatiza. Hay público fanatizado, extremista. Estamos viviendo una polarización en el mundo. El centro está desapareciendo. Esto me parece que es muy peligroso para el Perú y en general para el mundo. Y lamentablemente a esto ha contribuido esta gran arma que democratiza la cultura, pero al mismo tiempo permite, como siempre ha ocurrido con otros cambios en la humanidad, que la mentira pase como verdadera. Eso ya ocurrió antes en la humanidad. Mira, el progreso. Antiguamente la Biblia era los monjes copistas que hacían ilustraciones muy bonitas. Dice que estaban todos ellos en su refectorio comiendo y de pronto llega uno, hermanos, una tragedia ha ocurrido. ¿De dónde venía? De Alemania. He descubierto un arma del diablo. ¿Qué? La imprenta. Una máquina, exactamente. Esta máquina es el diablo, porque produce un montón de Biblias. Fíjese dónde hemos llegado. La palabra de Dios ha sido utilizada por el demonio y tenía razón. Primero, los monjes iban a quedar sin chamba, obviamente. Pero segundo, se iba a democratizar toda la literatura, toda la cultura, todo. Pero de esa máquina podían salir también barbaridades. O sea, depende cómo la uses. Ese es el problema. Ese es el problema. Chema, ¿te duele que el periodismo de largo aliento sea cada vez menos valorado por los medios de hoy? No me duele. Considero, mira, yo pertenezco a una época en la que todavía se podía escribir largo, hacer reportajes largos. Y tú querías alcanzar un cierto nivel literario, ¿me entiendes? O sea, al lector no lo querías solamente informar, sino querías ofrecerle el placer de la lectura. Por eso, tan interesante como el objeto del reportaje era cómo haces el reportaje. Porque el lector te acompaña. O sea, ¿cómo cuentas la historia? Exactamente, porque el lector se identifica contigo.
que tengo que ir al ómnibus, tengo que hacer que bajen a las patas, así, ese tipo de cosas. Hoy día eso está en declive. Está en declive porque la fugacidad de la información está determinada por la rapidez de los medios y la competencia de un montón de otros competidores. Y porque el ciudadano cada vez lee menos también, ¿no? Estamos tiktokizados. Chemita, recientemente fuiste separado de un medio Sí, por ser considerado inviable económicamente. es correcto. ¿Cómo digieres una decisión de ese calibre, de esa magnitud, después de haber dedicado toda tu vida a la chamba? Mira, te digo lo siguiente, yo sin ningún dramatismo, uno en el tiempo no es eterno, está sometido a muchos factores que tú no controlas. Uno de ellos es el económico. Cuando hablo yo con mi amigo Philip Butters para incorporarme ya a trabajar después de mi hospitalización, me da este argumento y yo, digamos, no lo veo como una cosa escandalosa. Entonces le digo, rescindamos el contrato y punto, se acabó. Lo que sí me ha mal molestado, si tú quieres, es que después se le está diciendo que yo en realidad he renunciado, yo me he ido. Yo no me he ido, a mí me han ido. La pregunta no es despido porque yo no soy empleado, yo trabajo con honorarios profesionales, como muchísima gente en este país, ¿sabes? Cosa que quizás hay que revisar, ¿eh? O sea, por ese lado no lo tomo con dramatismo. Lo que ha ocurrido, y yo no lo he querido, es que una serie de personas han reaccionado. Ha venido el Colegio de Periodistas, yo soy miembro del Colegio de Periodistas, yo soy fundador del Colegio de Periodistas del Perú. El Colegio de Periodistas del Perú se formó en la época de Belaúnde. Bueno, y entonces, ese es mi gremio, pues hermano. O sea, es como si yo soy futbolista, viene a saludarme la Federación Peruana de Fútbol, no viene con ninguna mala intención. Entonces, el Colegio de Periodistas ha sido mal atacado, ha sido mal considerado. Yo eso no lo puedo aceptar. Pero por lo demás, son etapas de mi vida. Mi cabeza va a salir por otro lado, de eso no tenga ninguna duda. Mientras tenga un hálito de vida, yo voy a seguir hablando, voy a seguir opinando. Estamos entrando en una campaña electoral. Algo tengo que decir. A través de tus redes sociales. Sí, no voy a apoyar a ningún candidato ni nada, pero hay cosas que hay que decir. O sea, el Perú no puede perder la serenidad, necesitamos un centro, no podemos extremar las cosas. O sea, te vamos a seguir viendo, Chema, opinando sobre política, la coyuntura. Me van a ver no tanto como a Kenji, ¿no? O sea, Tampoco tan podcast. no voy a competir con Kenji tampoco, porque no soy un idiota. Pues. Oye, Chema, Yo seré uno más del montón, pero, en fin. y yo creo que si hay algo que en nuestra sociedad no valoramos es esto de acá, ¿no? En tu caso, en el caso de mi papá yo le he visto hasta el último días de su vida una lucidez mental La lucidez. impecable. Mira, eso es una suerte maravillosa, hermano. Una capacidad de análisis de la tesitura así impresionante. Te digo lo siguiente, si tú llegas a viejo con una serie de achaques que tienes que tener, pero mantienes la lucidez mental, eso es extraordinario. Chema, mi papá cuando Y está tú en has el sido penal, leal con tu padre, hermano. Si yo algo valoro es la lealtad. Y tú te has arriesgado por tu padre. No entro aquí a valorar ninguna consideración política sobre el señor Fujimori, ni a favor ni en contra. Estoy hablando de la relación de un hijo con su padre. Porque yo tuve esa relación con mi padre. eras muy cercano a tu papá. Mi papá envidió, mi mamá murió joven, muchos años atrás. Él sobrevivió 16, 12 años. Wow. Entonces yo entendí lo que era ser papá
lo que era ser viejo, lo que era envejecer, lo que era tener cáncer y lo que era seguir manteniendo la lucidez. Chemita, mi papá le decía a la enfermera en el penal, yo lo único que quiero es que esto de acá esté intacto. Eso es Los achaques de las articulaciones, Eso es me decía, era propio de los calendarios. Pero esto de acá tiene que estar cañón. Ese es yo te felicito una suerte que has tenido, hermano. Y eso es algo que yo admiré a mi papá, de ti, ¿no? Por eso te entiendo, porque tú has sido leal. Y lo que hiciste tú para sacar en libertad a tu viejo, tú sabías que te iba a caer un hueco encima de la cabeza y que te iba a romper la cabeza. Pero cuando uno tiene que ser leal con su padre, todos los huecos son poca cosa. Y eso es algo que yo he aprendido de ti. Y yo solo he comentado. Políticamente puedo no estar de acuerdo con este muchacho, Kenji, por ejemplo. Pero en la lealtad, eso no se debe perder jamás. Hoy día se pierde la lealtad. Hoy día los vínculos se politizan de tal nivel que valoran las relaciones. Hay cosas básicas que uno tiene que respetar. La amistad es una de ellas. La amistad es una de ellas. La relación padre-hijo es otra cosa muy importante. La relación con la familia es otra cosa importante. Y finalmente, bueno, la autenticidad, ¿no? Gracias, Chema. La autenticidad es algo que a mí, mira, con el tiempo, yo soy mucho mayor que tú. A este muchacho yo lo conocí en el año 90, en la casa de ustedes, ¿eh? En Pasaje Pinerolo, cuando tenía 9 años. Yo era un periodista que iba a entrevistar. Salía a repartir chicha a los periodistas. Salían a repartirlo. Entonces yo me fui ahí, ¿por qué? Porque yo había publicado un folletito que se llamaba Tsunami Fujimori. Y salía Fujimori con un vestido, no sé si era, acá está, me acordaba. Esto está encuadernado, por supuesto. Entonces, este folletito que está acá. Chema, o sea, tú le acuñas el término Tsunami Fujimori. Es un término japonés, o sea. Sí, claro, pero hoy en día todo el mundo sabe Regresa la ola, ¿no? que en la segunda El vuelta terremoto. era el Tsunami Fujimori, ¿no? Claro, y acá está tu viejo con una katana, pero me dijeron, ¿qué vestuario es ese? ¿Qué vestuario es ese? Era una bata. Es una bata, ¿no? Es una Creo bata. que salía del sauna, creo. ¿Cómo le tomó la foto? No sé quién le tomó la foto. Lo han hecho posar con la katana, ¿no? Bueno, entonces esto fue un éxito. Esto lo publicó la República. Ay, préstame, Chema. Yo se lo vendí, lo hice con Mari Carmen Valdés, que ya estás en Mari Carmen. Acuérdate, el 90, en mi oficina de Barranco, le dicté a esta chica tan notable, en 3 días todo eso dictado. En un torbellino de probablemente inconsciencia. Tsunami Fujimori. Los efectos de un fenómeno político. A mí lo que me interesaba eran los personajes. Si yo veo... ¿Pero tú lo acompañabas a mi papá en la campaña? No, para nada. Para nada. Esto no forma parte de ninguna campaña. No, pero para cubrir esto, un evento. No, en esa época no. Ya después sí, cuando yo he estado... Lo que pasa es que yo en ese momento trabajaba en el IND con Hernando de Soto, al que tú partías cuando iba a Palacio. Claro. Hernando. Sí. ¿Qué le decías a Hernando tú? Pucha, no me acuerdo, pero Tú eras un travieso. yo tenía una boa Claro. y lo correteaba con la Claro, culebra. eso. Cada vez que Hernando llegaba al Palacio, llegaba así. Claro, y llegaba Oye, pero ¿qué a la hago? defensiva, ¿Qué porque hago? Me ha perseguido Kenji con la tenía boa. 2 boas ¿Qué y hace tenía que- un coatí. Claro. Un ejército de fieras. Sí. Hernando estaba aterrado, te digo. Yo trabajaba con él, era muy cercano.
pero venía completamente asustado. Y se quedó con Genji. Bueno, le digo, no sé, con una figura. Y tú correteabas, pues, cuando tu viejo estaba hablando con Hernando, tú correteabas con esos animalillos. En el despacho Oye, y mi presidencial. papá me permitía todo eso en su despacho, en el Salón Grau. Eres un creído, pues, hermano. Un día me mandó Hernando grabarle al presidente una cosa sobre que era sobre la política antidroga, creo. Entonces, yo fui con los camerames, la luz y todo, entonces le ponían su micro acá, ¿no? Como acá. Y yo le acomodaba más o menos eso. Y tú correteabas por ahí, desacomodándolo a mi papá. Que yo intentaba acomodar, era muy difícil. Entonces dije, este chico bueno se las trae, ¿no? Yo mi papá Chema, hasta el último, lo despeinaba, le engreía muchísimo. Sí. Y mi viejo se dejaba, pues, ¿no? Era tu papá. Y la gente se reía. Claro, era tu papá, pues, hermano. ¿Qué remedio le quedaba? Y Tú eras su hijito. así, uñi y mugre con mi viejito. Tú eras su hijito, el menorcito. Y mi papá, o sea, me daba así rienda suelta. Sí, me consta por lo poco que yo iba a Palacio. Te veía corretear por ahí. Oye, Chema, desde el 2017 tú convives con el cáncer. Efectivamente, ahora me ha salido cáncer número 2. ¿Qué te ha enseñado la enfermedad sobre el tiempo, la vida? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué ¡Wow! otra ¡Wow! perspectiva óptica le das Sí, me han preguntado antes. al periodismo? Sí. El primer cáncer mío, ahora estoy en el segundo, me vino y se me operó el año 2018, Cáncer a la lengua, en la encía. a la encía. Esto, como tú sabes, yo soy soltero, yo no tengo hijos, yo vivo solo. Y siempre he sido muy orgulloso, yo puedo hacerlo. Pero en este caso aprendí a valorar y respetar la ayuda. Aprendí a aceptar y a valorar la amistad. Aprendí a respetar la preocupación de la gente por ti. Y ahora estoy en una segunda edición de esto, en la segunda fase de esto, con el tumor que tengo en este momento. La principal enseñanza que yo tengo es básicamente esa. Valorar la ayuda. Valorar la ayuda. Que nosotros los orgullosos a veces decimos, no, yo puedo. No puedo. Yo puedo patear todos los penales, tapar todos los penales. No, eso sí. Pues. O sea, uno se da cuenta de la vulnerabilidad del cuerpo humano, ¿no? Esa es la palabra, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad te demuestra que primero te acerca una enfermedad. Pero si él te agarra de viejo, como me agarró a mí ahora, ya tú tienes que ver qué más puedes hacer en la vida. Y yo en este momento, una de las cosas últimas, si no la última que quiero hacer, es un libro narrando parte de todas estas cosas en las que hemos conversado ahora. Para dejar un testimonio, mira, todos tenemos una ambición. La ambición es sobrevivir, pervivir. Pero no podemos porque somos mortales, ¿no es cierto? Así es. Pero queremos sobrevivir y pervivir en la memoria de la gente. Nuestros antepasados viven en nuestra memoria. Ellos han vivido para que nosotros podamos vivir con una memoria que te permita contar algo a la gente, decirle algo a la gente. Y nuestra misión es decirlo. Y yo he tratado de hacerlo. Tú lo estás haciendo ahora. Tú eres una estrella de esta cuestión. Luces, cámara, acción, todo. ¿Qué estás haciendo? Tú lo que estás es narrando, y utilizando esa memoria para narrar a la gente cómo es el mundo
Eso, mi querido joven, es una misión sagrada. Y por ella se entrega la vida. Chema, o sea, No sé si con, soy de un con- poco guachafo. con esto me estás diciendo que valore cada segundo de vida. Yo te diría que sí, aunque como tú eres joven, eso es difícil de entender. O sea, ¿qué tiene que pasar para que uno valore la vida? ¿Años, Que te pase- situaciones difíciles, enfermedades? Eso sí, un contraste fuerte. Bueno, la muerte de un padre, la muerte de una madre, son cosas fuertes. Son parteaguas. Te genera un antes y un después. Son un antes y un después. A ti te pasó, a ti te ha pasado. En general nos pasa a todos. Claro, y uno cree que papá y mamá nunca van a morir, ¿no? Creen que van a estar siempre, ¿no? Lógicamente, Pero el día que dejan de respirar es Lógicamente. durísimo. lógicamente. Claro, pero Y hay que uno se da cumplir. cuenta también que la vida es un chispazo De acuerdo. y uno tiene miedos internos. Y yo siento que, claro, he visto la vulnerabilidad de mi papá, de mi mamá con esta terrible enfermedad del cáncer, pero te das cuenta que la vida hay que vivirla a plenitud y no dejar que el resto decida cómo quiere que sea tu vida. Y Hay para que eso ser- hay que dejar los miedos de lado, ¿no? pero hay que aceptar de alguna manera también lo que te dice el resto de buena fe. Porque muchas veces lo hacen de buena fe, Con cariño. con cariño. El amor es algo muy valioso. Y las ocasiones en las que los pasas mal te sirven para enterarte de cómo el amor existe todavía, a pesar de tanta vulgaridad. Estamos rodeados de vulgaridad. Entonces, en nuestros telefonitos recibimos una serie de mensajes. Algunos decimos, pucha, madre, tengo que contestemos. Yo he entendido eso, aunque sea una necedad. Con los años, yo me he hecho más comprensivo. Como periodista más o menos conocido, hay gente que me pide cualquier cantidad de estupideces, pero es algo noble. Lo hacen porque quieren que yo los ayude. En fin, hay que ser más comprensivo. Yo me he hecho más tolerante. Oye, Chema, ahora que tú me dices que uno se vuelve más tolerante, por ejemplo, un día, ¿no? Te cuento qué pasó con mi papá. Un señor que trabajaba con mi papá había metido a las 4. Siendo presidente, No. afuera, Ya había salido el penal mi papá. Eso ha sido hace año y medio más o menos. después del penal. Después el penal, sí. Entonces, renegábamos De ese señor. de ese señor que había metido a las 4. Y mi papá nos dice, "Ay, pero ¿para qué reniegan? No pretendan, no juzguen como si estuviéramos en Suiza, en Japón. Estamos en Perú, una sociedad donde no puedes medir con la misma escala de valores, ¿no? Así es. Y la verdad a mí me sorprendió ese nivel de ¿Tolerancia? tolerancia, ¿sí? Tolerancia, Que yo creo bueno. que no lo hubiera tenido cuando mi papá hubiera sido presidente. No, sin duda, porque son funciones distintas. El ser presidente es un problema, ¿no? Bueno, no te lo voy a explicar a ti. Pero también son etapas, años. No te lo voy a explicar a ti. Pero funciona. Con la edad, funciona la comprensión y funciona la tolerancia. Hay que ser tolerante. Chemita, a tus 79 años, 79, con sí. todo lo vivido, contado, con todas tus vivencias, experiencias, ¿sientes que todavía te falta algo que contar, algo que decir? Sí, me falta. Yo necesito escribir un libro, lo estoy escribiendo, que es en mi biografía. Eso va a ser un compendio de cosas que me Ok. han pasado. Eso tengo que hacer de todas maneras. Chema, si el día de mañana un joven periodista tuviera que escoger una de tus crónicas, así, ¡pum!, al azar, ¿Una crónica? Sí. Sí. ¿qué te gustaría que ese joven periodista aprendiera de ti? Que aprendiera de mí Aprendiera de ti. que, en el fondo, la única virtud que he tenido es escuchar al prójimo. Cosa que se ha perdido en ese momento. Es muy fácil hablar, pero escuchar es bien complicado, ¿no? Y fíjate que yo me he ganado la vida hablando como un loro ante un micrófono. Pero lo que me ha enseñado eso es a escuchar.
Me gustaría que cuando lean eso digan esto, bueno, este pata escuchaba a la gente. Y me parece que es importante escuchar. Si dejo esa semilla en un joven, ya gané. Qué poderoso. Chemita de mi corazón, para ti, ¿qué es el éxito después de tener toda una vida dedicada contando historias? El éxito consiste en esto. El otro día estaba caminando por la mar y se me acercan dos señoras. Me paran, me dicen, señor Chema. Sí, señora. Entonces por eso un poco molesto. Déjame llegar a mi casa, pues hermanito, por favor. No presten eso. Yo lo estaba buscando un montón de tiempo para agradecerle que tal día, tal hora hizo tal comentario que escuchó a mi hijo enfermo y eso lo ayudó en su vida y poco después se murió. Te quedas, pero... Y otra cosa es la siguiente. Todavía estábamos con mascarilla. Voy caminando hacia PBO y me para un pata muy avejentado, me dijo, Chema, sí, ¿te acuerdas de mí? No, hermano, porque estás con mascarilla, ¿cómo acordar de ti? Bueno, yo jugaba pelota de tu barrio, yo a veces venía de tu barrio y nos íbamos a jugar a tal cancha. Y hace 65 años que te he querido decir que bien jugabas, carajo. ¿Perdón? Me quedé helado. Ahora, yo entiendo, me dijo, que en esa época el fútbol no daba mucha plata, ¿no? Por eso te he dedicado a esto. Que eso te lo diga un tipo después de 60 y tantos, 600 años, ya gané el Oscar, hermano. Gané la Champions. ¿Cómo no es? Eso para mí es muchísimo más importante que decir, otra, que tipo tan inteligente que viene ahora. No, esos tipos de cosas te los permite dos cosas. Uno, has hecho mucho tiempo periodismo, y dos, que caminas en la calle. Pues si tú no caminas en la calle no te encuentras ni con las tías del hijo ni con el flaco del fútbol. Es lo más satisfactorio que me ha pasado en los últimos años. Te lo digo con toda sinceridad. Me han dado diplomas, me han dado medallas, pues, gracias a todos, ¿no? Pero Es el cariño de... que ese pata te diga lo del fútbol hoy ha sido para mí una cosa, pero no tiene límite. Mi ego es una bomba atómica. Chemita, ¿qué tales historias que nos has contado el día de hoy en Detrás del Éxito? Ya cerrando el programa, yo quería comentarles. He ido a Japón varias veces, acompañando a mi padre, y algo que yo he podido ver allá es el respeto que hay en ambos extremos, ¿no? Tanto a los niños como al adulto mayor. Y ahí yo creo que uno puede ver el estado de salud de la sociedad. Indudablemente. Y bueno, y yo creo que no se puede extrapolar a las sociedades latinoamericanas. Creo que falta mucho todavía acá. Pero en todo este transcurrir desde que empezamos a hacer Detrás del Éxito con diferentes personalidades, empresarios, si hay algo que yo he podido rescatar en ellos es que no solamente el éxito está medido en función a la billetera, sino a esto de acá, al lado humano, al corazón, y eso es lo que ellos reflejan, ¿no? Empresas con alma y corazón. Entonces yo creo que todavía a nosotros, en nuestra sociedad, nos falta muchísimo por aprender y tratar de sacar lo mejor de otras culturas, otros países. Chema, no sabes cuánto he disfrutado conversar contigo. ¿Sabes qué siento? Como si hubiera estado conversando con mi papá. Dios mío. Esos consejos que
que me daba y esas historias, realmente me ha movido el bobo. Y cuando me has hecho acordar de esa historia con Hernando de Soto correteándolo con la culebra, Es una cosa cinematográfica, viejo. regresar en el pasado a la chiquititud es... Años mueve, 90, 91. mueve las entrañas. Así es, Chemita. Gracias. Gracias. Gracias, Chema. Lo máximo. Gracias. Mi gente linda de Detrás del Éxito, nuevamente y de todo corazón se los digo, gracias por ser parte de esta familia y nos vemos el próximo miércoles. Saludos. ¡Chao! Bendiciones.